Buenas noches, profesor Jair. En esta hora vamos a hablar sobre la inducción general de la empresa. Los expositores son Camilo Villanueva, Isabel Suárez y quien les habla, Valentina Novoa. Los temas a tratar son la introducción, el proceso de inducción general, apoyo de las ciencias sociales, sociología y noción de la socialización y consideraciones finales. Vamos a iniciar con la introducción. Según Sigmund Freud, en el año 1929 y por medio de unos estudios realizados, se puede evidenciar que para el año 1929 el trabajo es poco apreciado como vía hacia la felicidad de los seres humanos, ya que se realizaba sin la misma fuerza o sin la misma eh, necesidad con la que se realizaban otras satisfacciones que el ser humano practicaba. Esto lleva a que en el año 1998, siendo de pronto el hombre muy dependiente del trabajo y afectándole las cargas laborales o los horarios o las remuneraciones, llevaba a que el hombre tuviera problemas sociales causados por el ambiente laboral, causados por el trabajo. Ya en el siglo XXI se procura la satisfacción de las personas en su escenario laboral. Es decir, que iba a realizar o se iba a formar una nueva reforma ya contemporánea en la cual la satisfacción de las personas iba a ser lo más importante. Es por eso que se realizan nuevas investigaciones y se colocarían en marcha estas investigaciones. Se pueden identificar unas premisas, unos conocimientos o aportes racionales, como lo fueron las desventuras humanas que se justificaban desde un punto de vista ético realizado por los investigadores, donde afirmaban que de esta forma que no se llevaba a cabo el trabajo con la misma felicidad que otras necesidades humanas, los trabajadores se volvían improductivos. La segunda es la improductividad de los trabajadores, que estaba obedecida desde un punto de lógica utilitarista, es decir, desde una teoría moral donde todo se producía a causa de la felicidad. Y la cotidianidad laboral contemporánea es ya las nuevas exigencias del trabajo actual. ¿Cómo se iban a superar estos recursos del trabajo actual a los recursos psicológicos de los tiempos anteriores? Todo esto llega y toma un gran poder cuando se desea cambiar, cuando se desea mejorar con la llegada de los nuevos trabajadores a un ambiente laboral, a una empresa, a un puesto de trabajo. Y van a ser fundamentales cuatro procesos: el compromiso duradero, el sentido de pertenencia y la permanencia y la rotación. El compromiso duradero, ¿por qué? Cuando el trabajador o la persona que iba a adquirir el puesto se presentaba, necesitaba una inducción, necesitaba que le explicaran qué iba a desarrollar, dónde lo iba a hacer, y esto ya iba a generar un compromiso con la empresa, porque se le estaba dando una pauta de lo que iba a hacer. El sentido de pertenencia es cuando se empezaba a velar por el bienestar y la motivación utilizando métodos de aceptación, de investigación, cómo reducir el estrés, cómo reducir la ansiedad. Y esto lleva a una permanencia del nuevo trabajador y a evitar una constante rotación del puesto de trabajo, porque evitando estos anteriores puntos no se iba a poder decir, no, este personaje no concuerda, no sabe de este tema, rotémoslo, esta no es el área de él. No, con esto se iban a evitar estas cosas. Estos aportes y estas nociones contribuirían a mejorar la organización del trabajo humano para la organización temporal. Y es donde podemos identificar que en el segundo capítulo, el proceso de inducción general, ya se habla, ya se empieza a investigar lo que es la inducción para el nuevo trabajador. Entonces, las empresas contemporáneas están de acuerdo en brindar una importancia al hecho de recibir adecuadamente a sus nuevos trabajadores al comenzar sus labores. Es decir, se realizaron investigaciones que permitían brindar una mayor importancia con el hecho de recibir adecuadamente al trabajador, con el hecho de prestarle una atención, prestarle un poco más allá de lo que se venía realizando. Entonces, lo principal
era la inducción como un proceso fundamental, es decir, llevar a cabo el recibimiento de los nuevos trabajadores en el nuevo proceso. Esto llevaba a un ajuste y a adaptar al nuevo empleado a la organización, es decir, a que cuando el trabajador llegaba a su entrevista, se, ya se estuviera vinculando más a la empresa, se sintiera orgulloso de ella, del programa que iba a aplicar, del cargo que iba a desempeñar y se fuera adaptando poco a poco. Minimizar sus temores para generar rápidamente sentido de gratitud y pertenencia. Identificar qué falencia tenía, qué ansiedad, qué temor, en qué no se podía desarrollar rápidamente. Todo esto llevaba a lograr una contribución inmediata y efectiva para el nuevo trabajador en la empresa. Eh, desde diferentes latitudes, desde diferentes puntos de vista, pero todos hacia un solo ser, hacia un solo tema que era la inducción del trabajador nuevo, podemos ver diferentes conceptos de lo que es la inducción de cinco personas que pensaban muy diferente, pero siempre con un punto positivo a lo que era la inducción y la importancia de la inducción en la empresa. La primera persona es Cuben y sus colaboradores. Ella dice que es imprescindible, es muy importante, no puede faltar en una organización una etapa para recibir en un proceso de socialización a un trabajador. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando el individuo llegaba a la empresa, se le podían indicar las normas y los valores de esta organización y así él podía tomar un proceso, él podía dar y recibir respeto y compromiso, responsabilidad con sus funciones. Que la organización había invertido tiempo y dinero y aseguraba la integración armoniosa de los nuevos empleados. Es decir, que invertía tiempo y dinero en qué? En una dotación eficaz, en un puesto de trabajo adecuado, en una instalación adecuada, sin ningún riesgo. Entonces necesitaba de todo esto para, para que el trabajador se sintiera a gusto, que no tuviera de pronto alguna queja, algún descontento. Aparte de eso, que el periodo de llegada era muy estresante, entonces necesitaba de orientación, necesitaba de habituarse a su nuevo puesto de trabajo y poder cumplir las normas y los roles establecidos de acuerdo a la implementación y a lo que le podía ofrecer la organización por medio del proceso de inducción. Para Gómez y Mejía, el proceso de socialización de los nuevos individuos era el mismo proceso de inducción. Que la organización se hacía más eficiente si realizaba esto y que esto le permitía retener y maximizar los recursos humanos. Es decir, que las empresas debían prestar especial atención a su socialización para que sus trabajadores fueran más eficientes, para que el proceso mediante el cual el trabajador, el nuevo empleado, iba a ser integrado en su puesto de trabajo, pudiera adquirir toda la atención y toda la responsabilidad en ello y poder también indicarles qué era lo que se esperaba de ellos, no solo lo que estaba en una hoja, sino más, que ellos se esforzaran, que ellos investigaran, que ellos aportaran más de lo normal. Para Dolan Schuller es muy importante la inducción y lo identifica como un proceso importante de ubicación y socialización. Facilitaba el funcionamiento efectivo para lograr personas productivas. La puesta en marcha del nuevo empleado iba a ser efectivo, iba a ser adoptado, iba a ser aprobado si se colocaba un plan de inducción que sobre todas las responsabilidades llegara a controlar y a reducir el estrés y la ansiedad. Con esto se evitaba la rotación del personal que se explicaba al principio. Pero aparte de eso, el compromiso no era solo con el nuevo empleado, sino con el Departamento de Recursos Humanos. ¿Para qué? Para crear un sistema de orientación, para crear un sistema de actividad, de reclutamiento y selección de nuevos compromisos y nuevos conocimientos, de que todo esto se le pudiera aplicar a la empresa y hacerla mucho mejor. Y para Kuntz y Welker,
la administración la administración de la inducción es nombrada como una socialización. Para ellos, esto se requería de actitudes y capacidades laborales. Es decir, que la persona que fuera a adquirir ese cargo tuviera capacidad y tuviera actitud, que hubiese estudiado algún tema, algo relacionado al cargo que iba a recibir, y ya, solo con esto se podía dar una adopción de roles apropiados y algunas normas y valores del trabajo. Pero hay otra perspectiva, que es la de Canet en 1997, donde ella se basa más, se va más a lo que es la inducción y dice que es una experiencia para las empresas, porque con estos programas de inducción genera competitividad y rentabilidad tanto para la misma empresa, para los mismos empleados, como para las otras competencias. ¿Y por qué decía esto? Porque para ella era triunfar a través de las personas. Esto lo llevaba a explotar conocimientos y a ponerlos en práctica dentro de la organización. Que al momento de seleccionar un empleado, la organización debía introducirlo al puesto de trabajo y ya, esperar que el trabajador fuera productivo desde el principio. No, tal vez no explotar sus conocimientos, no hacer un proceso de seguimiento, no, esperar los resultados de la responsabilidad que había adquirido el trabajador desde el principio. Bueno, otra parte muy importante era que la inducción era el primer paso para lograr un compromiso duradero y fomentar un pensamiento positivo en los nuevos miembros. Que los programas tradicionales de inducción eran un medio de información, sí, pero entonces que se transformaran en la productividad de la fuerza laboral, a generar como que si hoy se enfermó mi mano derecha, entonces yo lo hago solo, no importa, yo me hago responsable de los dos cargos, de las dos cargas laborales, eso. Y se necesitaba personal que además de compartir las metas de la empresa, se comprometiera a apoyarlas, o sea, lograr beneficios a la organización, no solo a la persona encargada de su puesto de trabajo, no, que pudiera traer nuevos conocimientos, nuevos proyectos a la organización. Todo esto, todo lo que es el primer y el segundo capítulo, hace una referencia a todo el proceso de orientación del nuevo empleado desde el punto de vista exclusivamente instrumental y administrativo. De que el ser humano, de que tenga una consulta, de que tenga alguien especializado, alguien responsable, alguien que lo oriente, va a tener un proceso de inducción muy elevado, va a saber qué hacer ante cualquier circunstancia y se puede obtener que este proceso de inducción hace parte de una socialización para un nuevo personal, para adquirir nuevos conocimientos, para ponerlos en práctica y para lograr la correcta ejecución de las actividades en los puestos de trabajo. Buenas noches, mi nombre es María Isabel Suárez. En esta hora vamos a hablar del apoyo en las ciencias sociales, las cuales tienen como objetivo comprender al ser humano, es decir, la relación de las estructuras, ya sean culturales, sociales y económicas en cada momento histórico. También hablaremos del malestar que causa el trabajo en las organizaciones contemporáneas, lo cual debemos disponer unas nuevas propuestas para cambiar la mentalidad. Esto quiere decir que no debemos darle lugar a usar técnicas para evitar el estrés y la desmotivación. Lo que se debe hacer es pensar en las causas en vez de atender el síntoma. Es ocuparse de la etiología, es decir, la causa, las cuales se mencionan a continuación, que son magnificar ciertas competencias que son el trabajo bajo presión, como figura actual del trabajo está la fuente de sufrimiento, es decir, toda la comprensión de dinámicas complejas al desarrollar las actividades. También los nuevos trabajadores que pasan por un proceso de inducción que en vez de darle una capacitación útil,
para conocer su trabajo, para conocer sus actividades, están siendo sometidos a un proceso de transformación para conseguir los objetivos de la empresa. Eso conlleva a la incomprensión, a la negligencia y a la fatiga en la empresa. A pesar de que las empresas tienen modelos estratégicos y utilizan las teorías actuales, se descubrió que son anticuados e injustos, ya que hacen cambios dentro del no cambio, ya que exigen enormemente la contribución del trabajador, lo cual causa el desgaste, la desmotivación y la depresión. La sociología y la noción de socialización. En este punto se presentan dos enfoques diferentes sobre la socialización, enfoques apoyados en autores considerados fundadores de los estudios sociológicos, para ofrecer algunas herramientas a los expertos de la administración del personal. Adaptación al mundo en la comunidad de origen. Uno se hace sujeto social durante toda la existencia, pero nadie puede lograrlo solo, porque la especie humana es colectiva por diseño natural y cultural. Esto quiere decir que el ser humano ha conseguido sobrevivir justamente en la vida en grupos. Emily Durkheim, por ejemplo, en su libro La educación moral, considera que un individuo no es verdaderamente él mismo y no realiza plenamente su naturaleza, sino a condición de sujetarse a la sociedad. Y justamente esa sujeción a la sociedad es la que suele denominarse socialización. Esta premisa de la sociología de Durkheim está presente en las reglas del método sociológico al hacer sus definiciones de los hechos sociales, proponiendo, obsérvalos tal como ellos son y siempre han sido. Durkheim hace una definición del proceso de socialización desde la perspectiva de la educación. Para él, toda educación consiste en un esfuerzo continuo para imponer al niño unas maneras de ver, de sentir y de actuar a las cuales él no llegaría espontáneamente. Al respecto, él precisa lo siguiente: desde los primeros días de su vida le obligamos a comer, a beber, a dormir, en horas regulares, le obligamos a la limpieza y a la calma, a la obediencia, más tarde le exigimos que aprenda a tener en cuenta al otro, a respetar los usos, las conveniencias, le obligamos al trabajo, etcétera, etcétera. Si con el tiempo esa obligación deja de ser sentida, es porque ella poco a poco da unos nacimientos a unos hábitos, a unas tendencias internas que la hacen inútil, pero que la reemplazan solo porque derivaron en ellas. Esa presión de todos los instantes que el niño sufre es la presión del medio social que tiende a moldearlo a su imagen y del cual los padres y los maestros no son sino los representantes y los intermediarios. Para Durkheim, la sociedad es un escenario que está dado y los padres y los maestros son los responsables de inculcar al niño la ética del colectivo, para que la conducta de éste termine en comportamientos habituales. Por otra parte, Anthony Giddens, sociólogo inglés contemporáneo, insiste sobre esta misma manera de comprender estos asuntos. Giddens indica que los individuos son sujetos sociales porque ellos se han incorporado a la cultura del colectivo en el cual han nacido. Sostiene que lo consiguen precisamente a través del proceso de socialización, es decir, pasando poco a poco de niños a adultos. El niño indefenso se va convirtiendo gradualmente en una persona autoconsciente y capaz de conocer, diestra en las formas de la cultura en las que han nacido, aunque el proceso de aprendizaje cultural es mucho más intenso durante la infancia de lo que lo es después. El aprendizaje y el amoldamiento continúan durante todo el ciclo vital. Aquí se quiere llamar la atención sobre una premisa que surge en este enfoque de la definición de la noción de socialización. Se trata de aquello
que se espera del comportamiento de los adultos como garantes del orden social, y cómo, para lograr dicho orden social, los colectivos humanos en general han partido de la premisa según la cual a los niños hay que inculcarles la manera como viven los adultos. Este tipo de sociología ha resultado muy acertado para las definiciones de la empresa que han hecho los especialistas en el dominio de la gestión humana. Según este enfoque, hay que lograr que el niño o el empleado interiorice una realidad que le es necesariamente exterior y completamente dada. El proceso consiste en tomar unas pautas de actuación y unos escenarios sociales que ya están establecidos y aceptados por la mayoría, e inculcarlos en los individuos que van naciendo o en los empleados que van ingresando. Integración a un mundo representado y en construcción. En la perspectiva que acaba de mencionarse, se parte de la premisa de que el ser humano recibe a la sociedad instituida, es decir, recoge la realidad de aquel colectivo que lo estaba esperando. Para el filósofo economista Max Feder, la economía depende del sentido y la significación de los seres humanos, entendidos como agentes sociales singulares, dan a sus actos en relación con las actividades que llevan a cabo los demás. Para Feder, la socialización no se trata, como en el caso de Durkheim, de inculcar por la vía de educación moral unas pautas de conducta. Para Feder, el problema radica en comprender tales pautas de conducta, en entender la orientación significativa de la actividad de un individuo en relación con las expectativas de las actividades de los demás. En resumen, se podría decir que mientras Durkheim parte de la premisa de que es preciso inculcar la moral para garantizar la sujeción de los individuos al colectivo y lograr un mínimo de orden social, las inquietudes de Feder redundan más en comprender cómo se lleva a cabo tal sujeción de parte del individuo, gracias al sentido que tienen para cada uno su acción y la de los otros. En esta perspectiva prima el material autónomo de la imaginación, los aportes de lo característico de cada uno en la construcción de lo que hay afuera. El siguiente y último tema son las consideraciones finales, los cuales nos dan como referencia la premisa inversa de Hawthorne, el cual indica que las organizaciones no cuentan con ningún factor humano que haya que cuidar y motivar, porque ellas son humanas por definición. Esto quiere decir que la empresa no tendría que determinar aspectos humanos, sino que está determinada por ellos. Por eso es preciso e importante que el especialista de gestión humana tenga otros enfoques y reconstruya sus nociones, como por ejemplo el separar lo humano de la empresa, o que el trabajador sea recibido como un invitado, o que se motive a quedarse. Esto muchas veces no funciona ni tampoco se puede generalizar. También tenemos el incremento de productividad, lo cual el factor humano o tal vez los empleados en la empresa en ocasiones se presenten distraídos y ocupados. También están los que promueven lo siguiente. En los manuales universitarios indican que la contribución permanente, el compromiso duradero y la evitación de la rotación de personal. También el siguiente, el que destruye las estructuras sociales, enaltece la ideología de la autonomía y la autorrealización, lo cual causa que el individuo tenga fatiga e incertidumbres existenciales. Por eso es urgente que nos apoyemos en las ciencias sociales, en todas las teorías y los métodos,
para que construyamos unas nuevas nociones en la gestión humana diferentes a las actuales. Por eso, los especialistas de gestión humana están enajenados con la violencia que se está presentando en la ingenuidad, ya que todo lo que ellos hacen es que promueven y enaltecen e incrementan todo para que los trabajadores aumenten la productividad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.